Encendemos el radar con un tema que se ha debatido en distintos ámbitos coincidencialmente durante los últimos 14 años. El derecho a la muerte asistida, a la eutanasia asistida y por ende el derecho a una muerte digna. En Colombia está permitida desde el año 97, año en el que la Corte Constitucional la despenalizó y además reconoció el derecho de los colombianos a decidir cuándo terminar su vida en caso de enfermedad terminal en la que los médicos no pueden mitigar el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, la eutanasia aún no ha sido reglamentada en el país. De ahí el dilema para los familiares de los pacientes en estado terminal. O si no, que lo diga el magistrado Jaime Arrubla, que tuvo que soportar la tragedia de perder a su esposa, de sentir el dolor de sus suegros y de sus hijos al verla resistir por largo tiempo un penoso coma, resultado de un accidente automovilístico. En el siguiente diálogo con Darío Arizmendi, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia cuenta el conflicto ético que tuvo que enfrentar por el sufrimiento de su esposa. Darío Arizmendi entra al radar. Nos acompaña hoy en el radar el expresidente de la Corte y magistrado Jaime Arrubla Paucar, quien por fin logró descansar al igual que sus dos hijos, Esteban y Cristina. Después de casi 15 años de tener a su esposa, también una abogada brillantísima, la doctora Consuelo Davis, desconectada cerebralmente, en muerte cerebral. ¿Qué le pasó a ella? Que tuvo un accidente cuando venía de La Pintada hacia la ciudad de Medellín, su vehículo se chocó contra una tractomula, una contusión enorme en el cerebro que le produjo una hemorragia y pasó 6 meses en cuidados intensivos. Pero a los 2 meses, después de haber recibido todas las atenciones médicas posibles y de que la ciencia luchara por tratar de salvarle la vida, finalmente ocurrió lo peor. Pero es que lo peor, uno no sabe qué es lo peor, doctor Jaime, si saber que su esposa se mató en un accidente o tenerla buena parte del tiempo en casa y en centros especializados durante casi 15 años, sabiendo que ya no tiene recuperación posible, esperando que se muriera. Es muy difícil, Darío. Y da muchas lecciones. Nos invita a reflexionar primero sobre el gran vacío legislativo que hay en el país, sobre el tratamiento de estos pacientes, la toma de decisiones. Estamos absolutamente en pañales. Pero lo segundo, y es que hay un ensañamiento médico a veces. Y es difícil en un momento dado tomar decisiones. Pero ya cuando se sabe que un paciente tiene un pronóstico negativo, que no tiene posibilidades... irreversible, yo creo que hay ciertas cosas médicas que no se deberían hacer. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, a una paciente que en un momento dado estaba ya pronosticada de que no iba a tener recuperación y que empezaban a fallar algunos de sus sistemas, como por ejemplo el sistema de deglución, de asimilación de alimentos. Entonces llega la medicina y le pone una sonda gástrica para alimentarla a la fuerza. Y obviamente eso le prolonga la vida un poco de años. Con todo el sufrimiento que eso significa para las familias. Exactamente. Uno diría, es que no ponérsela es eutanasia. No. Esto no es eutanasia. Es simplemente impedir que la paciente descanse, impedir que se muera, poniéndole algo artificioso para prolongar una agonía. ¿Pero quién tenía que tomar esa decisión? ¿Usted, los hijos, los padres? La ley no dice en un paciente en estado de coma quién toma esas decisiones. Entonces es un escenario donde está el gran sentimiento de una madre que alberga una esperanza y que nunca va a aceptar que le digan que su hija no tiene... Claro, en coma o con meningitis, sin reconocer, absolutamente. Porque la madre siempre alberga una esperanza. Si un médico le dice no tiene solución, ella busca otro. Y si el otro le dice lo mismo, entonces ella reza. Pero nunca acepta, siempre alberga una esperanza. Y es que uno entiende, ese es el sentimiento de madre. ¿Pero usted lo aceptaba, por ejemplo, racionalmente? Yo sí acepté, con todo el dolor del alma, cuando el neurólogo me dice esto ya de aquí no pasa, y apenas iban 4 o 5 meses del accidente. Entonces, mire, la sonda le pone a Consuelo a los 2 o 3 años. Yo creo que eso le prolongó la vida innecesariamente el sufrimiento por muchos años, porque obviamente es un cuerpo que se mantiene con todos los nutrientes que necesita. En una mujer joven
que tenía 36 años, pues obviamente eso era condenarla a quedarse así. Yo creo que eso invita, sin buscar responsables, porque no se trata de eso, sino que invita a reflexionar. No debe haber ensañamiento médico en pacientes cuyo pronóstico es negativo y se encuentran en estado de coma. Y en el Congreso hay, entiendo, un proyecto de ley que tiene que ver con la eutanasia para ciertos casos. Hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso, pero yo creo que se queda muy corto, porque únicamente se refiere a pacientes en estado terminal. Y el paciente en estado terminal es el que inminentemente se va a morir en muy corto tiempo. Que no era el caso de su esposo, que podía durar como... Ni el de ningún paciente en estado de coma, porque pueden durar, si se da un ensañamiento médico, pueden durar muchos años. Pues mire el caso famoso de la señora Chao en los Estados Unidos, el caso lamentable de Consuelo aquí en Colombia. Son casos de personas jóvenes que se quedan años y años, y ha habido muchos, y hay muchos en este momento en el país. Yo creo que la medicina no debe llegar con esos actos heroicos a prolongar. ¿Qué? Es que lo que prolonga no es la vida, lo que prolongan es la agonía del paciente. La agonía del paciente. ¿Usted cree que ella sentía durante todo este tiempo en que ella estuvo realmente en estado de coma? Darío, es muy difícil, porque a uno científicamente el neurólogo le dice que no hay conciencia, que no hay dolor. Sin embargo, uno a veces se sienta, le conversa de algo, los hijos que van creciendo, de cosas de ellos, y a veces uno ve una sonrisa, sí, o unas lágrimas. Entonces uno cree que en el fondo hay algo rudimentario de la oración. Es que el cerebro, yo me imagino que se destruye por partes y queda algo que puede hacer alguna función cognitiva, así sea pues muy empírica. Pero uno no se atreve a pensar o a afirmar, no, había cero conciencia. Los médicos sí lo dicen. Uno es más cauteloso, precisamente por ser lego en el tema, claro. Pero porque también la experiencia le daba a uno la sensación de que sí había alguna función, no constante, pero sí muy de vez en cuando, pero sí notaba uno algo. Entonces ahí es donde uno se preocupa, claro, si el paciente sufre. Claro. Yo creo que a estos pacientes les debían aplicar con toda la dignidad cuidados paliativos para que no tengan dolores, para que tengan una sedación, y no, si es que acaso perciben, no perciban, porque es una situación muy... Pero si el pronóstico es negativo, cero cuidados intensivos, cero aparatos respiratorios, cero sondas gástricas. No hay eso no tiene ningún sentido. Y eso no atenta contra ningún credo. Yo soy católico y yo creo, y yo no creo que eso sea una eutanasia. Eutanasia es usted disponer de... Eso es inhumano, al contrario. Todo lo contrario, es que uno tiene que permitir al paciente que su sistema natural de vivencia ya no tiene posibilidades, que la medicina no venga a reemplazarlo, porque hace 50 años eso no se hacía, y los pacientes, ¿qué pasaba con ellos? Descansaban. ¿Usted tuvo alguna vez esa esperanza? O? Al principio sí, mucha. Y tuve esperanza no solamente emocional, sino médica. Ya después, cuando el médico, que es el que sabe, se la quita a uno, esa esperanza emocional se demora un poco en irse, pero también llega el momento en que se va, porque uno tiene que ser realista. Claro. Y para poder tomar unas decisiones lógicas. Desde luego. Su hija, Cristina, iba con ella en el automóvil el día del accidente con una niñera. Sí, claro. Ella recuerda, tenía 2 años en ese momento. Tenía 2 años, no recuerda nada. No recuerda absolutamente. La niñera tuvo también en estado de coma, pero ella sí logró salir y hoy trabaja con nosotros. Es un brazo derecho en la casa. Desde porque luego. Además mi hija la aprecia y la adora, pues es la persona que ha conocido toda su vida. Claro, ella y Esteban, que ya es mayor, porque tenía 7 años en ese momento y tiene alrededor de 23. Esteban tiene en este momento 21 años. 21 años. Él sí es consciente de lo que sucedió. ¿Y cómo han vivido los tres este largo periodo? Porque tiene que haber sido muy doloroso, con una gran cantidad de contradicciones. Darío, destaquemos cosas buenas. Somos una familia muy unida. Somos una familia con unos hijos que la vida los maduró. Como decíamos en Antioquia, los maduró biches. Correcto. Muy responsables. En el estudio tienen un rendimiento excelente. Muy humanos. Pero obviamente con un dolor muy profundo, porque son 15 años de angustia. Yo los entiendo, los comprendo, y a veces mi dolor mayor es por ellos,
Pero yo creo que Dios mediante superarán esto y yo creo que van a ser grandes colombianos. ¿Y qué fue de su vida interior, de su vida privada, de su vida íntima durante estos 14, 15 años? Uno queda en suspenso, porque O sea, realmente... usted no era separado, no No era es viudo. divorciado, ni viudo. Uno queda Una en condición. Uno queda en suspenso. Y es una situación difícil porque no puede uno, por lo menos íntimamente, separarse o divorciarse de una persona que está así. Yo creo que todo lo contrario. Hay un deber de protección, no solamente legal, sino moral, íntimo, serio. Y un deber frente a los hijos, de que hasta el último día uno tiene que proteger ese ser que está allí todavía respirando, que ya no se manifiesta, que ya no se comunica, pero que representa tanto en una familia. Es que la madre en una familia de Irreemplazable. no la reemplaza nadie. Y yo entiendo a mis hijos y entiendo su vacío, es por eso. Por más cosas que usted haga como padre, siempre serán cosas mal hechas. Es que a uno y menos en Antioquia, a nosotros no nos enseñan. A veces es una tierra de matronas. Claro, usted tiene matrona, a uno no le enseña ni a mercar, ni mucho menos a cocinar, y uno aprende a ambas cosas a medias. ¿Qué le Jamás. dijeron, doctor Jaime Rubla, sus hijos cuando ya les comunicó la noticia de que Consuelo, su esposa, había muerto? A ver, me la comunicó fue el hijo, porque yo llegué muy temprano, el lunes día de fiesta pasado del puente, con Cristina, y yo vi a Consuelo muy regular. Entonces los llamé, entonces fueron y estuvieron allá Esteban y Juan José, que es un hijo de Consuelo del primer matrimonio de ella. Y inmediatamente llegaron y la pudimos acompañar todo el día, percibimos que algo iba a pasar. La médica en que estaba atendiéndola en sus últimos momentos nos dijo que eso podía ser cuestión, que ya estaba terminal, que podía ser cuestión de días o de semanas, pero que ella no creía que fuera muy inminente la cosa. Entonces, todo el día estuvimos con ella, yo a las 6 me retiré porque mi hija Cristina tenía colegio al otro día, a hacer tareas con ella, y Esteban se tenía que venir para Bogotá, él estudia en la Javeriana, y él me dijo, papá, yo no voy a ir a Bogotá, tengo un presentimiento, me voy a quedar aquí con mi mamá. Yo le dije, bueno, y al rato nos llamó él, que su madre había muerto. Creo que después le comentó que era la primera noche que había podido dormir Al tranquilo. día siguiente yo le pregunté, ¿cómo amaneciste? Y me dijo, primera noche en 15 años que logro dormir con relativa tranquilidad. Le dije, ¿por qué? Primera vez que sé que mi madre no estaba sufriendo. O sea que el niño durante todos estos años siempre vivió esa angustia, ¿no? Yo entiendo lo que han vivido, ha sido muy duro. Ellos y usted. Y todos. Pero bueno, este es un principio de reflexión, de liberación de muchas cosas, de duelo, pero también de reflexión, Darío. Yo creo que Colombia tiene que retomar el tema. Nosotros no podemos dejar un vacío legislativo mientras todo el mundo ya ha regulado todos estos aspectos. Y creo que ese proyecto que hay a buena hora en el Congreso hay que enriquecerlo. Porque mejorarlo. Me permití ayer pegarle una ojeada y creo que se refiere únicamente a enfermos, como le decía, terminales. Y resulta que hay otro tipo de enfermos que requieren, mire, tomar decisiones. Porque ahí dicen que el enfermo terminal firme. Y si está inconsciente, entonces ¿quién firma? ¿Cómo va a firmar? Y Claro. entonces, ¿y quién? El curador que se nombra es un curador para manejar el patrimonio. No es para decidir. manejar las decisiones. Es un tema que hay que discutir, que hay que conversar, y le agradecemos inmensamente al doctor Jaime Rubla Paucar, es presidente de la Corte Suprema, magistrado actualmente también de la misma Corte, por este testimonio que nos tiene que concitar muchísimas reflexiones y pensar que a veces nuestros pequeños sufrimientos definitivamente son insignificantes frente a un drama y una tragedia como la que él y su familia han vivido. Muy buenas noches, doctor. Gracias, Darío. Lo hice únicamente por dar ese testimonio, porque el país actualice su sistema y obviamente por rendirle un homenaje a una mujer que fue brillante profesionalmente y humanamente una gran madre y una gran esposa.